Muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias UNIDEM, todos los martes de 12 a 1 de la tarde vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live, con un tema distinto cada mes. Hoy, martes 6 de octubre, en este sexto encuentro del Consultorio Médico Empresarial, tendremos el tema la eficacia de la nueva prueba diagnóstica de seguimiento para COVID-19. Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes poner su micrófono cerrado durante esta conferencia. Las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores, podrán ser escritas en el chat de la plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestros expositores, la sesión de preguntas y respuestas y la clausura alrededor de la 1:15 de la tarde. Queremos agradecer a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Halostock, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión por estar presente en estos encuentros. A los presidentes de las diferentes comisiones, al equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que nos acompañan. Este formato de conferencias cortas es un servicio permanente creado y a petición de ustedes. Sean todos bienvenidos a quienes nos acompañan en las 3 plataformas de la UNIDEM. Agradezco a mi compañero el ingeniero Jesús Troya por hacer el enlace de esta transmisión. Iniciamos con el tema de hoy, para lo cual voy a hacer una breve semblanza de la presentación de nuestros expositores. El doctor Emanuel López Delgado tiene 12 años de experiencia como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional, 8 años de experiencia en dirección con un máster en Dirección Estratégica de Organización de Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana. Es miembro de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto y ha cursado diplomados de diferentes temas en Harvard, así como manejo de discapacidades y su rehabilitación en relaciones humanas, y actualmente también es integrante de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Asimismo, nos acompaña el doctor Raúl Rivera Padilla, quien es licenciado en acupuntura médica y rehabilitación integral por la UNEVE, médico cirujano por la Universidad Justo Sierra, carrera técnica en urgencias médicas en la Cruz Roja, y ha asistido a diferentes congresos del Instituto Politécnico Nacional en temas como terapias avanzadas en medicina regenerativa, factores de transferencia, células madre, entre otros muchos estudios, diplomados, investigaciones y congresos. Actualmente es presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, y dejo en el uso de la voz a los doctores que nos compartirán este tema interesante del día de hoy. Bienvenidos. Gracias, Angie. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Déjenme nada más poner la presentación. Listo. Pues bueno, vamos a tocar el día de hoy un tema que en los próximos días va a estar pues sonando y escuchándose bastante, ¿no? Al respecto de las nuevas pruebas para diagnóstico y seguimiento para COVID-19 que van a ingresar a nuestro país. Antes de abordar el tema como tal de esa prueba, es importante que nosotros pasemos y veamos estos 3 puntos. Nuevamente, ¿qué es la prueba PCR? ¿Cuáles son las pruebas rápidas que tenemos actualmente disponibles en el mercado? Y de ahí un comparativo, ¿no? Rápidamente de qué es la PCR y qué son las pruebas rápidas que actualmente tenemos, para que posteriormente veamos cuáles son los beneficios de estas nuevas pruebas que ya se están aplicando. Como primer punto, bueno, todos ahorita prácticamente hemos escuchado en algún momento, ya sea en la empresa, ya sea en medios digitales, en laboratorios, las pruebas por PCR para detección de SARS-CoV-2, COVID-19. Bueno, ¿qué es una prueba PCR? Significa PCR, reacción en cadena de la polimerasa, en sus siglas en inglés, y sirve precisamente para detectar en tiempo real
trazas o rastros del virus, en este caso del coronavirus 19. En este estudio, ¿no?, que se hace, las muestras que se obtienen se procesan en equipos especiales para detectar este tipo de genes y se desglosan 20 copias distintas del virus. ¿Qué nos permite hacer esto o para qué funciona este tipo de prueba, que es bastante especializada? Pues número uno, para detectar oportunamente la infección activa del virus en ese momento. Es decir, tiene un periodo de detección de 2 a 3 días, que realmente es muy corto, en el que podemos saber si una persona es positiva por PCR, pues sabemos que en ese momento tiene la infección. Y dependiendo de la tecnología de laboratorio que estemos utilizando, podemos saber si la infección está dentro de sus primeros 7 días, dentro de sus primeros 14 días o dentro de sus terceros 21 días. Este tipo de resultados lo podemos ya tener en más o menos 2 días hábiles desde que se toma la muestra. Tenemos prácticamente el resultado en ese quinto día, si lo queremos ver así, de proceso infeccioso, lo cual pues nos da una ventaja bastante buena en sentido de tomar acciones oportunas, ¿no?, para poner en resguardo a ese colaborador y evitar que dentro de la organización se dé un brote. Este tipo de prueba actualmente está reconocida ante el INDRE, que es el instituto que actualmente está en México respaldando y realizando el tema de investigación y detección acerca de coronavirus, y está 100% avalado para su aplicación e implementación en cualquier sector, ya sea público o privado. La PCR sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico activo de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, pero tampoco tiene una certeza del 100%, es decir, sí puede haber algunos falsos negativos dentro de este proceso de la prueba. ¿Cómo se toman estas muestras para PCR? Bueno, hay 2 formas o 2 vías para tomarla. Una es por vía nasofaringea, es decir, el hisopo que ustedes pueden ver ahí en pantalla, que es este instrumento largo, como si fuera un pequeño palito. Se introduce por la nariz, por una de las narinas, y tiene el alcance o el largo para llegar hasta la parte posterior de la nariz. Esa es la nasofaringe. Y en esa parte de la mucosa sí es donde hay más proliferación del virus. Por eso es una de las zonas ideales para una toma de muestra cuando se genera un proceso por PCR. También existe otra vía, que es la orofaringea, es decir, vía la boca, la misma técnica y justo hasta el fondo de la faringe. Esa es la orofaringe, en donde también hay proliferación importante de virus. Lo que se debe hacer cuando testeamos, cuando realizamos una prueba por PCR para detectar coronavirus, es ambas. Algunos laboratorios sacrifican, digamos que mejoran un poco el precio de estas pruebas, porque solo toman una u otra. Es decir, o solo toman la muestra nasofaringea o solo toman la muestra orofaringea. Y ya en proceso, esta muestra se divide en dos partes y se corre en procesos distintos para poder tener el resultado positivo o negativo. Lo ideal es que se tome una muestra nasofaringea por separado y otra orofaringea por separado para que se corran en procesos laboratoriales distintos y podamos tener o positivo o negativo en comparativo. Eso aumenta la eficacia y la eficiencia de este tipo de prueba. Evidentemente tiene un impacto en el costo, pero es lo que más certeza nos da en este momento. Y algunas de las recomendaciones que hay para realizar este tipo de prueba, pues es que durante ese día, normalmente son en la mañana o en el transcurso del día, no se haga un cepillado de dientes, no usemos pasta o enjuague bucal. Es decir, mantengamos la mucosa lo más normal posible, ¿no? Sí se pueden consumir alimentos, ingerir agua, pero nada en exceso o fuera de lo normal que consumimos habitualmente. Esto garantiza que este tipo de prueba salga con una eficacia y una eficiencia bastante aceptable. Repito, la PCR es la prueba diagnóstica para determinar si en ese momento la persona tiene la infección activa, ya que encuentra rastros del virus. Existen también, desde hace ya algunos meses, las pruebas rápidas o serológicas.
Este tipo de pruebas, aquí en la imagen, ustedes pueden ver, si algunos ya las conocen, pues hay algunas marcas, pero prácticamente es el mismo tipo de kit que se utiliza, que cuenta con un pequeño frasquito que tiene un reactivo, cuenta con un dispositivo plástico, como si fuera un pequeño succionador, para poder cargarlo de la sangre que acabamos de pinchar en el dedo de la persona, y cuenta con el equipo en sí, que es prácticamente una tabletita blanca con un espacio para colocar esa gota de sangre, y genera una reacción. Este tipo de prueba lo que busca encontrar en ese dispositivo es una detección de sustancias que se llaman inmunoglobulinas. Cuando los seres humanos estamos sujetos a una infección, en este caso por coronavirus, nuestro cuerpo pasa por distintos procesos de respuesta inmunológica. Y en esos procesos de respuesta inmunológica, de manera temprana, va a generar algo que se llaman inmunoglobulinas, que son sustancias que se van a ir generando en este proceso y sí tienen que ver con un proceso inmunológico del propio ser humano. Las primeras inmunoglobulinas que se generan por tiempo son las IgM, y cuando el proceso infeccioso dura más tiempo, hablamos de más de 7 días, 14 días, ya se empiezan a generar las IgG. Ahora, este equipo o este tipo de tecnología lo que hace es detectar si hay presencia en esa sangre de inmunoglobulinas IgM o IgG. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que se generan las inmunoglobulinas en el ser humano, no depende de un tiempo corto el hecho de que dejen de estar positivas o se negativicen. Es decir, si yo en este momento tengo la infección por coronavirus y no me entero porque soy asintomático y dejo pasar el proceso de la infección, pasan, por ejemplo, 15 días, 20 días o un mes, y me hacen una prueba rápida de este tipo, lo más probable es que salga positiva. Y va a salir positiva a IgG. ¿Por qué? Porque una vez que se producen las inmunoglobulinas, el cuerpo no va a desaparecerlas de inmediato. Tienen un tiempo de vida. Y ese tiempo de vida puede ser desde un periodo corto de 30 días, pero puede ser de 3 meses o puede ser mayor hasta 6 meses o más. Por lo tanto, el hecho de que yo me haga una prueba rápida que detecte inmunoglobulinas IgM o IgG y salga positiva, no significa que en ese momento yo tenga la infección activa del virus o que esté en un periodo infeccioso. Significa que tuve contacto con el virus, que mi cuerpo ya generó una respuesta inmunológica. Por eso tengo positivo IgM, IgG, pero no significa que en ese periodo pueda yo estar o positivo, realmente infeccioso, o solamente tuve el contacto en algún momento y no sabemos cuándo. Por lo tanto, este tipo de pruebas no son específicas. Si salen negativas, tampoco significa que no hayamos tenido contacto con el virus. ¿Por qué? Porque puede ser que yo el día de hoy inicié síntomas y tuve contacto, ¿no?, con alguna persona que fue positiva, ¿no? Y me hago esta prueba dentro de los primeros 3 días de mi proceso infeccioso. Lo más probable es que salga negativa, porque no hay tiempo suficiente para que las IgM, mi cuerpo las esté produciendo. Y ahí es donde, me regreso un poquito, entra la importancia de las pruebas PCR, que sí cubren ese periodo, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo se utilizan estas pruebas que tenemos actualmente todavía en el mercado, que sí son un poco más económicas, pero que no nos dan esta certeza? Lo único para que el valor real de estas pruebas rápidas es poder saber si esa persona tuvo contacto o no con el virus y ha generado una respuesta inmunológica. Pero si sale positiva, se debe hacer una prueba PCR para descartar o confirmar que el paciente ya está fuera de su periodo de contagio. ¿Ok? Porque si no lo descartamos, podemos tomar acciones inadecuadas. Este tipo de pruebas actualmente están ya en mercado, en distintas cadenas farmacéuticas. Se venden en kits, ¿no?
repito, no es que no funcionen, no es que sean malas, simplemente es cómo saberlas utilizar. ¿Ok? Ahora, este es el kit convencional de este tipo de pruebas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en la pantalla un pequeño cuadrito rojo, que es donde va la muestra de sangre junto con el reactivo. Y más arriba ven una tirita blanca más larga, donde tenemos la M, la G y la C. La C es el reactivo de control, es decir, siempre va a estar marcado. Y el objetivo de esta prueba en esos 15, 20 minutos es que una vez colocada esta muestra de sangre con el reactivo, se tiñan o se pinten la M o la G, o ambas. ¿Esto qué significaría? Que si se tiñe la M, significa que yo ya tengo positivos inmunoglobulinas tipo M. Si se tiñe la G, tengo ya tipo G. Si se tiñen ambas, pues tengo ambas. Ahorita vamos a ver un pequeño comparativo de cómo podemos medir los tiempos de aparición. Y si queda igual como está en esta imagen, es decir, solo vemos la cintilla de control, significa que esta prueba es negativa. ¿Ok? Ahora, en esta pequeña tabla vemos un comparativo rápido de estas dos pruebas que tenemos actualmente disponibles todavía, que es la PCR y las pruebas rápidas que miden inmunoglobulinas M, E y G. ¿Qué significa si una PCR sale negativa y también hacemos una prueba rápida y sale negativa? Pues significa que el paciente no tiene ni ha tenido contacto con COVID-19. Por lo tanto, es completamente negativo. Pero si tenemos una prueba rápida positiva, salió IgM positivo, salió negativo, salió IgG negativo, pero la PCR está positiva, cuidado, significa que estamos en un periodo de ventana. Es decir, el paciente se acaba de infectar, está en sus primeros 3 días de infección y por eso es que las pruebas rápidas salen negativas. Pero si la PCR sale positiva, ya hay que tomar acciones de distanciamiento, de tratamiento para evitar brotes. Ahora, ¿qué significa? Si tenemos una prueba rápida en donde solo sale la IgM positiva, pero sale negativa la IgG, y confirmamos con una PCR y sale positiva. Significa que el proceso infeccioso está en una etapa temprana. Es decir, esa persona tiene menos de 14 días de que inició la infección. Por lo tanto, sí es infecciosa y necesita un resguardo domiciliario porque si no nos va a generar un problema dentro de la organización, infectando más gente. ¿Qué pasa si la PCR, la IgM y la IgG salen positivas? O sea, la prueba rápida y una PCR positiva, significa que el proceso está activo, tiene ya un periodo mayor a 14 días y debe estar en resguardo definitivamente, puesto que está en un proceso infeccioso. ¿Qué pasaría si tenemos PCR positiva y de la rápida solo sale la IgG positiva? Significa que esa persona o ese pacientito se infectó hace aproximadamente 28 días, o sea, casi un mes. Es decir, está terminando ya su proceso infeccioso. Sale la IgG porque ya el cuerpo ya pasó por una respuesta inmunológica tardía y la PCR es posible que salga positiva porque todavía quedan rastros del virus dentro del cuerpo. Y recordemos que la PCR busca rastros del virus, rastros genéticos del virus. Pero si el cuerpo ya está en un proceso de autocuración, esas células de defensa ya destruyeron al virus, en lo que se elimina ese virus todavía vamos a tener rastros dentro del organismo. Por eso es que puede haber pruebas positivas de PCR después de 30 días, pero si la IgG sale positiva, ese proceso infeccioso ya es tardío y esa persona no es contagiosa. Por lo tanto, si tenemos un colaborador que está en estas condiciones, oye, ¿sabes qué? Es que le hicimos una primera prueba hace un mes y salió positivo, ya se mandó a resguardo, pero 30 días después le estamos haciendo otra prueba y sale positiva por PCR otra vez. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que debemos hacer es hacerle una prueba rápida. Si sale IgG positivo, ese colaborador se puede reintegrar. ¿Okay? Si saliera IgM positivo, como en el ejemplo de arriba, todavía no se puede reintegrar. Si tenemos, por ejemplo, una PCR negativa, una IgM negativa, y solo sale la rápida, que sería la IgG positiva,
pues esa infección prácticamente está en proceso de curación, ¿no? Simplemente ya hay un rastro inmunológico de que el cuerpo reaccionó de forma adecuada. Si en una prueba rápida tenemos solo la IgM positiva, pero tenemos PCR negativa, IgG negativa, ojo, y aquí es donde les comentaba que la PCR tampoco es perfecta, también se puede tratar de una fase temprana, pero con un falso negativo en una PCR. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Repetir en otro laboratorio la PCR. Si fuera esta combinación, sí es necesario repetir, pero se hace la PCR, repito. Y como último ejemplo, tendríamos una PCR negativa, una IgM positiva y una IgG positiva, es decir, la prueba rápida salió positiva. ¿Qué es lo que puede significarnos esto? Que la enfermedad está en evolución, pero puede ser que ya haya pasado, y este es el ejemplo claro que les ponía ahorita que les explicaba la prueba rápida. Me hice una prueba rápida y me salió positiva. ¿Qué tengo yo que hacer? Necesito hacerme una PCR de confirmación si es que ya hubo una primera y salió negativa, porque por algo está saliendo positiva. Si sale completamente negativo en una repetición, no hay ningún problema y simplemente fue una reconfirmación. Estos casos son bastante atípicos, es decir, no son tan comunes, pero sí deben considerarse en esas variantes que puede tener cualquier persona durante su proceso infeccioso. En esta pequeña gráfica, para que lo podamos visualizar, está ese proceso o ese periodo de más o menos 30 días en los que desde que hay un proceso infeccioso por coronavirus va a ir evolucionando dentro de la persona. Vemos en la tabla, en esta pequeña tirita del medio, un periodo de incubación al extremo izquierdo y que el periodo de incubación puede ser variable, puede ser de 0 días a 7 días, pero en la mayoría de los pacientes los síntomas empiezan por ahí del 5.º día, más o menos, unos antes, unos después. En ese tiempo de incubación, ninguna de las pruebas rápidas que tenemos actualmente, ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas de la nueva prueba, ninguna de estas pruebas rápidas sería útil para detectar en ese periodo de 1 día, 7 días, si hay una infección. Lo único que nos funciona es la PCR. Pero después viene una fase clínica en la que ya la mayoría va a tener síntomas, que va desde el día 7 hasta el día 14, 18 más o menos, en donde ustedes pueden ver en la línea azul, azul un poquito más marcada, que las IgM ya se empiezan a producir. Desde la fase clínica, es decir, desde esos 7 días, ya empezamos a tener producción de inmunoglobulinas M que van a durar hasta la fase convaleciente, es decir, hasta más o menos 21 a 30 días. Es decir, esas inmunoglobulinas duran muy poco tiempo. Solo significa que el proceso está activo infecciosamente hablando. A la mitad de ese periodo, casi llegando a los 14 días de evolución, es cuando las IgG empiezan a producirse. Es decir, el cuerpo ya tiene un registro inmunológico de ese contacto con ese virus. Y esas IgG, una vez que se producen, pueden durar indefinidamente. Pueden ser 30 días, repito, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año. Eso depende de cada persona. No se puede predecir cuánto tiempo puede durar una IgG. Esto es lo que determina, en otras palabras, la inmunidad para una persona. Es decir, si yo me enfermé por este virus y mis IgG ya se produjeron, pudiera yo pensar en ese momento que soy inmune, pero no podemos predecir cuánto tiempo va a durar. Puede ser que dure solo 30 días, puede ser que dure 1 año, no lo sabemos. Eso se mide específicamente por cada persona. Por eso lo ideal, y en espera de que los laboratorios y los centros de investigación avancen en este sentido, pues es esperar una vacuna. ¿Okay? Entonces, ¿de qué nos sirve tener esta información y conocerla? Lo más importante, lo hemos repetido desde el principio de esta pandemia y de estas sesiones, que el objetivo es evitar brotes dentro de las organizaciones para que no afectemos la operación de nuestras organizaciones y justo si podemos controlar esto o tenemos comunicación con algún sector salud o con alguna organización que justo controle esto, pues podemos tener una mejor operación y un control más saludable en el manejo de nuestros colaboradores cuando lleguen a tener este tipo de procesos infecciosos.
Ahorita le vamos a explicar un poquito más a fondo esta plática. De momento, de manera introductoria, estos son los comentarios. Ahorita los voy a dejar con el doctor Raúl para que podamos ahondar un poquito más, ahora sí, acerca de las nuevas pruebas que ya están prácticamente disponibles y cuál es la ventaja de estas nuevas pruebas teniendo estos antecedentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a presentar hoy un poco más acerca de cómo ha ido evolucionando el mercado, cómo se está comportando prácticamente con esta nueva pandemia, cuáles son las formas a seguir y por qué al principio cuando algunos empresarios nos consultaban de que si las pruebas rápidas funcionaban, que si eran eficaces para evitar un riesgo en la colaboración, pues abordábamos el no. Pero hoy la situación ha cambiado. Primero que nada, quiero que vean esta imagen del virus donde se marcan algunas proteínas. Esas proteínas están en la superficie del virus. Entonces son como la llave para que se puedan meter a una célula. Lo ideal sería tener un medicamento que evite la adherencia de esas proteínas y el virus no pueda entrar a la célula para ocasionar un cambio. ¿Por qué es lo ideal? Porque así funciona, por ejemplo, como en la influenza. No lo hemos tenido para COVID, por lo tanto, sigue sin haber un tratamiento específico. Entonces, eso nos hace que sea una limitación durante el tratamiento. Hoy estamos observando casos nuevos, casos que se comportan de una manera distinta y pues aún sigue siendo un reto en la epidemiología. Esta imagen es la actualización del día de hoy de la OMS para América, donde vemos los círculos más grandes, son las zonas pues, de mayor infección, de mayor contagio, y seguidos por los más pequeños, donde ha habido pues, brotes en menor significación, en menor cantidad. Entonces, aún seguimos nosotros pues, colindando con Estados Unidos, llevando un flujo y el virus comportándose de una manera distinta. Entonces, es un reto verdaderamente en la epidemiología porque cada vez que existe la integración de un nuevo material genético, en este caso un virus, pues se modifica la secuencia de las enfermedades. ¿Y qué proponemos? ¿Qué es lo que se debe de hacer en una organización? Pues esto se llama jerarquía de control. Esto se utiliza en las organizaciones pues para evitar que siga proliferando el virus, que tengamos riesgos de mayor intensidad, frenar los contagios y demás. Y no aplica solamente para COVID, sino cuando estamos en una situación emergente, pues es la jerarquización en el control. El triángulo se puede utilizar invertido o en su posición que lo conocemos. Entonces, el paso más grande es la eliminación, donde nuestra Secretaría de Salud también trabajó y fue el quédate en casa. Sabíamos que limitando el contacto de persona a persona con el quédate en casa, pues se podría eliminar una tasa de proliferación. Esto pues ha ido avanzando, es difícil a toda una población dejarla en casa, quienes tengan prácticamente el privilegio, pues son los que lo hacen, las demás personas estarían limitadas. La sustitución, pues prácticamente aquí no aplica porque no podemos sustituir al virus y demás en cuestión de lo que sería la microbiología. Entonces, el virus no lo podríamos sustituir, no podríamos tener otro agente que nos reduzca riesgos y demás, pero viene el siguiente paso, que son los controles de la ingeniería. Entonces, ahí es cuando las organizaciones pues deben delimitar el contacto persona a persona, prácticamente tener accesos, por eso se marcaba, es una puerta para la entrada y una puerta para salida. No puede ser por el mismo lado. ¿Por qué? Porque si entras a la organización y al tener contacto en entrada y salida, pues podríamos tener un riesgo de contacto entre personas y pues prácticamente ya no estaríamos con el punto más grande que es la eliminación. Entonces, aparte de esos controles de la ingeniería, pues bueno, acondicionar las áreas, tener lo que va a ser para despachar las soluciones con gel, lo que va a ser para aplicarse el lavado de manos,
Esos son controles de ingeniería, incluso los acrílicos que se colocan para las personas que tienen actividad de oficina. Después de eso viene el control administrativo, el cual también es muy importante. Personas que presenten síntomas, cómo las manejamos, las mandamos a casa, en qué momento las reintegramos. Es un proceso que se tenga que hacer a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, es manejar tiempos, es administrar recursos y sigue siendo muy importante. Y el más pequeño y menos efectivo, si no se llevan los puntos pasados, es el uso del equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque prácticamente a veces la gente piensa que al colocarse unos guantes, pues va a estar protegido en todo momento. Y no es así. La mayor cantidad de contagios se dan cuando se retiran los equipos de protección personal. Entonces, no se frena de esa manera el contagio, el contacto persona a persona, sino al contrario, funciona como un vehículo para transportar el virus. Entonces, los invito a que lleven esta jerarquía de control para frenar los contagios y se va a entender un poco mejor el por qué hacerlo y seguir las indicaciones pues, de las diferentes secretarías, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, para que tengamos o disminuyamos el riesgo dentro de la organización. Esta gráfica ya la vimos con el doctor Emanuel, se los menciono porque esto debe de saber quien esté controlando al personal. El personal debe de ser un médico, una enfermera con formación laboral, industrial, para que pueda determinar cuándo se va un trabajador y cuándo se reintegra, porque a veces las herramientas diagnósticas pues no están a la mano tan sencillo. Platicábamos con un grupo de empresarios que nos decía hacer un PCR, empezar a testear a nuestro personal, pues es un gasto que hoy no estamos generando. Entonces se vuelve una complicación y eso lo sabía el mundo entero. Por eso se determinaron nuevas maneras para hacer el diagnóstico, incluso para el médico herramientas clínicas. Al principio sabíamos que a quién sí le íbamos a hacer PCR, a quién nos íbamos a seguir haciendo una placa de tórax, pidiendo estudios en sangre y demás, teniendo el compromiso de que ese paciente pues no agravara, pero presentamos diversas situaciones, o sea, el virus en su forma conocido SARS-CoV-2, pues no es único en su forma de adherirse, sino tiene diversas proteínas que hacen que en cada persona se comporte de una manera diferente. Entonces, en medicina se conocen 3 entidades que hacen el padecer de una enfermedad. Y las 3 entidades son el ambiente, también pues el agente causante que genera, si tiene el ambiente propicio y cómo se comporta el huésped, cómo se comporta la persona, qué manifestaciones clínicas. Entonces, en cada persona es diferente, cumple esa triada y da características importantes que deben de ser determinadas de manera clínica. Entonces, aquí se abordaba desde las imágenes que nos compartió el doctor Emanuel, cuándo un PCR, cuándo una serológica o cuándo un test rápido. Si al principio de la pandemia mencionábamos que todos nos íbamos a contagiar, todos íbamos a tener contacto. Aún ese todos no ha llegado. Hay personas que aún no han tenido contacto, pero yo ¿cómo lo sé? Para integrarlo a mi organización y que esté libre de virus. Ahí sí ya nos funciona una prueba rápida. Una prueba rápida sí nos funciona en casos sospechosos, en casos de que descansamos al colaborador porque su familiar presentó COVID positivo, incluso falleció por COVID positivo, por sus complicaciones, y tengo el tiempo que determino. Si lo quiero hacer diagnóstico, tiene que ser una PCR, porque el tiempo es más corto, la tecnología es diferente, es una prueba más armada, pero entramos también en la situación en la cual la legislación no determinó que el Estado de México lo tendría que estar haciendo como en la Ciudad de México. La Ciudad de México sí estuvo obligada en las organizaciones a hacer PCR, a estar tamizando para saber cómo se estaba comportando el contagio. Para el Estado no, pero la seguridad que necesitamos es saber
si tienen anticuerpos ya nuestros colaboradores, si han estado enfermos o si ya tuvieron contacto. Entonces, esa parte es la que sí podemos determinar con una prueba rápida. ¿Por qué hasta esta altura de la pandemia? Pues porque hasta este momento ya tenemos un grupo de personas que ya han tenido contacto con el virus y que a lo mejor no han sabido que lo tuvieron. Algunos de ellos pasaron de manera asintomática o con síntomas leves, incluso con síntomas pues, gastrointestinales. Entonces, de esta manera sí nos funciona el hacer un test rápido. Voy a tratar aquí de poner mi pantalla. Me di cuenta apenas que no estoy en la pantalla. Ajá, o si me apoyara ahí Jesús para... Aquí estoy. Ahí, muy bien. ¿Por qué quiero poner la pantalla? Porque, bueno, quiero enseñarles la muestra. Nosotros somos un equipo que hemos trabajado en cómo dar las mejores herramientas. Hemos tenido reuniones con especialistas epidemiólogos y hemos determinado incluso con virólogos, pues ofrecer realidades que nos lleven a que la colaboración no colapse, a que se tengan mejores herramientas y los médicos cada vez estén mejor preparados para un tratamiento específico. Y ustedes, bueno, algunos de ustedes ya nos conocen, nos han solicitado en situaciones de urgencia, lo hemos hecho, hemos determinado a veces sacar de un hospital e ingresar a otro por las características de los hospitales para poder dar atención. Entonces, dentro de las primeras pruebas con las que empieza Laboratorios Abbott, pues es este anticuerpo, y este anticuerpo pues es igual un test rápido, pero este tendría la característica de ser un test de una muestra nasofaringea. O sea, este se buscó que se pudiera tomar lo más parecido a un PCR, buscar que se eliminara el sesgo, pero aún así no fue lo ideal. ¿Por qué? Porque para hacer un PCR o tener una muestra nasofaringea, lleva ciertas características en temperatura, en traslado, personas capacitadas para la toma del estudio. Entonces tendríamos ahí diversas variantes que no nos permiten que esto sea algo eficiente. Entonces, Laboratorios Abbott, pues siguió trabajando, haciéndonos otras pruebas. Y entonces, hoy la que entra es esta que se llama PanBio, que es una prueba rápida, pero es una prueba que puede utilizar sangre total de un pinchazo capilar, como son los pinchazos que se dan para determinar la glucosa en un paciente diabético. O puede ser con sangre venosa total, pero también puede ser con plasma. O sea, el plasma es como lo amarillo que tiene la sangre, que pasa por un proceso de centrifugación, lo separa lo rojo y lo amarillo, y ahí se encuentran los anticuerpos. Entonces también se puede hacer de esa manera, y nos va a determinar pues las inmunoglobulinas de las que nos hablaba el doctor Emanuel, donde sí se vuelven características de que ya se presentó la enfermedad, de que se está en una etapa de la enfermedad, y prácticamente pues es muy, muy sencilla el realizar la prueba. Incluso, si se alcanza a ver, la prueba la tenemos aquí en la mano, la abrimos, la conocimos para saber de lo que estábamos hablando. No es solamente ya el ingreso a México, ya se está llevando en diversos países de América, Estados Unidos. Y muy bien, pues también viene un certificado en la caja que nos da la garantía de que es Abbott. Y son hechas estas pruebas en Alemania, y distribuidas para el mundo. Entonces la prueba es esto, viene de esta manera, viene en un sobre, y pues tienen sus lancetas que vienen de esta forma. Entonces esas lancetas nos ayudan a dar el pinchazo en el dedo, con una torundita de alcohol, y se pincha el dedo y se aplica. ¿Cómo debe de aparecer? Siempre trae una C,
Ajá, esa C significa control, siempre se debe de prender. ¿Por qué? Porque eso nos indica que tiene la cantidad suficiente de muestra y que ha sido colocada correctamente. Entonces, ahí ya empiezan a aprenderse lo que van a hacer las inmunoglobulinas y aparecerán de la siguiente manera, donde nos mencionaba también el doctor, pues un PCR, ¿en qué fase es? En una fase cuando apenas tuvimos contacto, que puede salir positivo, se vuelve más sensible, pero de ahí ya podemos iniciar a hacer las pruebas rápidas. Entonces, si en una organización, me han hablado en organizaciones de decir, tengo todos con gripa. ¿Cuál es la función de que nosotros tenemos que hacer? Hoy en día es un reto más importante porque estamos ya en periodo de influenza. Entonces, ¿es influenza o es COVID? ¿Y qué sucede? Pues que desde hace un tiempo en el mercado ya existen también las pruebas rápidas de influenza y hoy también ya tenemos las pruebas de COVID. ¿Qué características nos van a cumplir? Que si decidimos invertir en las dos, pues el precio incrementa. ¿Nos da cierta seguridad? Claro que sí, para el manejo adecuado de un paciente. Y en el seguimiento del paciente, porque vamos a determinar por medio de esas pruebas si sigue teniendo anticuerpos o ya no tiene anticuerpos. Una persona que no tiene anticuerpos es igual de expuesta de alguien que no ha tenido contagio. Entonces, los casos que nos dicen, sí tuve síntomas, hacemos el PCR, salió positivo, pero se quedó en una enfermedad leve, solo con dolor de cuerpo, tos y ligero dolor de cabeza, o uno de los síntomas, o síntomas aislados, o tuvo diarrea, o tuvo malestar gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros determinamos? Saber si hizo anticuerpos. Pero estos casos se ha determinado que no generan anticuerpos. Entonces ya hemos tenido casos en los cuales no genera los anticuerpos y por lo tanto está en el mismo riesgo de contagio. A una persona que hizo una enfermedad moderada a grave, entonces ellos sí generan anticuerpos, es saber cuánto tiempo van a estar esos anticuerpos presentes para disminuir pues el contagio, que tenga un recontagio. Ya hemos tenido casos de recontagio. Al principio se decía cuánto tiempo dura. La primera investigación nos dijo que los anticuerpos que presentaban de COVID duraban 40 días. Después empezaron a salir en otras partes del mundo donde decían 4, 6 meses, y esas son igual variantes por las cuales la vacuna no llega, porque tenemos ya muchas proteínas de adhesión celular que son características diferentes, y aparte de eso, no ha sido predecible el saber cómo se va a comportar el virus. ¿Qué me refiero con predecible? Influenza es predecible. Por eso, sabiendo cómo se va a ir moviendo el virus, tenemos una vacuna estacionaria de una influenza que sí va a ser para ese momento. Y si me preguntaran en este momento, ¿recomienda ponerse la vacuna de la influenza? Claro que sí. Hoy más que nunca necesitamos nosotros estar protegidos ante muchas infecciones. México es un país rico en vacunas. El doctor Eduardo Lisiaga, que nada más y nada menos el Hospital General de México lleva su nombre, fue un hombre visionario, un médico que logró tener muchas vacunas para México. Entonces, después de él hubo muchísima gente, el doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, el doctor Federico Gómez, que lograron hacer una investigación bastante importante, y eso es un legado a México, por eso lo comparto. ¿Y qué va a suceder? Que me dicen, doctor, pero es que me enfermé por ponerme la vacuna. Sí, pero no te preocupes, no te vas a enfermar más. Vamos a tratarlo con un antiinflamatorio, paracetamol, ibuprofeno, dependiendo cada persona, dosis adecuada y evitando los riesgos orgánicos que lleva todo medicamento. Esta es otra de las pruebas que también hizo Abbott. Esta incluso sale antes de la que les presenté, y esta incluso tiene su propia app donde haces el test y se lleva como la información en una app. ¿Qué características tienen? Igual solamente es como la identificación
de saber si ya tuvimos o no tuvimos, si estamos presentando COVID positivo o COVID negativo. De este todavía no hay informe de que ya haya entrado a México y la verdad es de que no sería ya una prueba necesaria, solamente que quisiéramos tenerlo por un medio electrónico, compartir con la app y demás, tener un control de ese tipo. Si no, pues prácticamente podemos hacer prueba rápida hoy, ya sabiendo pues el contagio de la población, podemos hacer esa prueba y nosotros almacenar incluso en foto o algún método electrónico que nos permita tener el control de la organización y seguir aplicando los test de entrada a la organización, de dolor de cabeza, tuvo fiebre, ha tenido características que salen de lo habitual y más en los pacientes que se comportan de una manera típica, o sea, que no hacen lo mismo que todo, que son los adultos mayores, que son los diabéticos y personas con otras enfermedades. Entonces, ¿qué es el reto? Pues determinar ante más virus. Sabemos que ahorita el clima que es frío, pues hay enfermedades que se manifiestan más con frío y que a quienes tienen mayor prevalencia, pues a personas con comorbilidades. Entonces, si se acuerdan, hace algunos años, todavía el año pasado, decían en la televisión y demás, en promoción a la salud, vacúnense contra el neumococo. Hoy nadie lo ha visto. Ajá, entonces, ¿y a quiénes? Adultos mayores y niños acudir. Hoy no ha sucedido esa situación porque no es bacteriano. Estamos, ahora sí, ya empezó la campaña de vacunación de influenza, empezó en el sector salud, ya algunos centros de salud ya la deben de tener y estarla ofreciendo. Los primeros en ponérsela, pues fuimos el gremio de la salud por el contacto que tenemos con pacientes, pero todos deben de estar inmunizados y clínicamente debemos de detectar pues algunas características como fiebre, tos, cómo es esa tos, es seca o está teniendo alguna secreción, que son características diferentes. Los pacientes que han tenido COVID se quejan mucho de tos, se llaman tos en valvas, empiezan a tener un ataque de tos. Entonces, eso es característico más de COVID. Y si dejamos avanzar la enfermedad, pues vamos a llegar a una complicación pulmonar. Los pulmones se van a hacer rígidos, se van a llenar tanto de líquido que van a limitarse en su movimiento. Entonces, ¿por qué es importante de que si ya detectamos a alguien con una prueba PCR, llevamos tratamiento y después nos dice, sigo caminando una cuadra y me cuesta trabajo respirar, incluso baja la saturación, porque hoy ya todo el mundo tiene un oxímetro. Entonces, ya todos saben que hay que saturar de oxígeno arriba del 92%. Entonces, eso es muy importante. Nos dicen, me paré a caminar, ya no me dio tos, pero bajé la saturación de oxígeno, se me fue hasta 88, 89. Es delicado, no, pero son las complicaciones ya que dejó la enfermedad. ¿Y cómo lo voy a corroborar? Haciéndote un test, haciéndote una prueba rápida también para saber que sigas con anticuerpos o ya no tengas, y una placa de tórax. Hoy la estrategia que tenemos en los hospitales, alta especialidad como Hospital La Raza, Hospital Juárez de México, Hospital General de México, es si tenemos sospecha, metemos a tomografía, hacemos una tomografía, tomamos el estudio para una PCR, sigue siendo para determinar si es COVID, y conocemos ya el patrón en imagen de cómo se va a comportar una neumonía COVID y una neumonía no COVID. Entonces, vemos el estudio y dices, sí hay una clasificación que se llama CORRATS. Entonces, CORRATS nos dice que sí es COVID, automáticamente se empieza el manejo. Las pruebas en estos centros, las pruebas de PCR nos las están dando alrededor de 24 horas, pero es permitido hasta las 48 horas en situación de urgencia para mejorar el manejo y se protocoliza porque algunos tienen que subir a terapia intensiva. Quienes tienen síntomas leves, pues prácticamente no se están aceptando en estos centros. Es mejor llevar una recuperación en casa con una vigilancia y un médico preparado, una enfermera que nos pueda dar esos signos, esos síntomas de está pasando esto para tener manejos más oportunos.
Bueno, pues esto es hablar hoy de las pruebas que tenemos. ¿Por qué decidimos abordar la prueba de Abbott? Porque mejora en costo, en logística, se puede capacitar enfermería, se puede capacitar personal de la salud, personal paramédico, se puede capacitar personal médico, técnicos, incluso dentistas se pueden también capacitar para hacer esta prueba y tener un control más acercado al manejo y a la organización, pues evitarle riesgos después de hacer su jerarquización de control. Y esta es una herramienta más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Raúl Rivera, y al doctor Emanuel López Delgado por este trabajo tan exhaustivo de investigación, de información para ustedes y recomendaciones. Hay algunas preguntas en el chat que nos hizo favor también de contestar el doctor Emanuel López Delgado. Algunas, por ejemplo, está pendiente. Damián Escutia nos comenta, en las pruebas PCR se muestran resultados gen N y E. ¿Qué significa si alguna de las dos está positiva y ya tiene más de 21 días desde que salió positivo en la primera prueba PCR? Muy bien, bueno, esa la contesto yo. Es muy importante saber que esos son los genes que presenta el virus. Ajá, entonces tiene gen N, tiene gen E, tiene diversos genes que son los que detecta el PCR. El PCR es hacer una replicación del virus para poder determinar si existe o no existe. Entonces puede ser que existan ya solo partículas de esos genes, pero eso está determinado en los tests que vende el mercado comercialmente como GeneTest, en el cual nos dice si tiene más de 40 réplicas, logró hacer 40 réplicas, es positivo, y si no las tiene es negativo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en esa prueba de PCR? Que a veces nos quedamos en 39.5 o 38.9 o 41 o 40.5. Entonces, si somos muy estrictos de qué nos menciona el test, pues sería determinante. En ese caso se hacen de nuevo las pruebas y es cuando decimos resultado no concluyente y se vuelve a hacer la replicación para determinar si es positivo o negativo. O sea, se vuelve a determinar. Mientras salga uno de los genes dentro de esos parámetros, es positivo. Depende del laboratorio y de las máquinas que tenga para hacer el proceso. Tuvimos algunos casos, no mencionaré laboratorios, pero tuvimos algunos casos en laboratorios que nos decían es más económico, salió negativo y el paciente llegaba a urgencias con insuficiencia respiratoria. Entonces ya el patrón de imagen era característico de COVID. Entonces, ¿qué pasó? En el manejo hubo algún error o fueron tan estrictos en la determinación del fabricante de GeneTest y determinaron, es negativo porque salió 39. Entonces, eso nos dio un falso negativo. Muy bien. Y también nos preguntan que si a través de ustedes, doctor, pueden conseguir estas pruebas o en dónde pueden conseguirlas. Sí, nosotros nos dimos a la tarea de investigar, tuvimos reuniones con virólogos y sí logramos tenerlas, incluso podríamos decir que somos de los primeros en tener estas pruebas, porque aparte, pues la gente que conocemos, que estamos en el medio, estuvimos evaluando esto. Entonces, el laboratorio pues nos permite tener ese acercamiento. Sí, nosotros tenemos esas cajas de pruebas rápidas. Lo determinamos así porque hoy vemos mucha gente que tenemos que proteger para que las organizaciones no paren. Entonces, también muchos pacientes, incluso nosotros como médicos estar monitorizando a nuestro personal para que no tengamos también nosotros un riesgo y si se presenta manejarlo de manera adecuada. Muy bien, pues es una excelente noticia, doctor. Muchas gracias.
Agradecemos a los doctores Emanuel López Delgado y Raúl Rivera Padilla, integrantes de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, por este excelente trabajo de investigación, información y recomendaciones que hoy nos brindaron. Invitamos a los doctores a que nos acompañen al final de la sesión para entregar su reconocimiento. Los invitamos el próximo martes en punto de las 12, ya que en el consultorio médico empresarial tendremos un interesante tema que vamos a publicar en redes sociales. Recuerden que en este consultorio médico empresarial es un servicio permanente todos los martes, creado especialmente para las empresas, en donde vemos temas de investigación, prevención, normativos y por supuesto relacionados todos con la salud. Les recordamos que anteriormente en este formato de consultorio médico empresarial, los doctores han expuesto otros temas específicos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, todos los anteriores en relación al COVID. Si alguno de los asistentes quiere consultar alguna de las conferencias anteriores, pueden visualizarlas en el canal de YouTube o Facebook de la UNIDEM o solicitar la grabación al gerente UNIDEM de su municipio. Asimismo, los invitamos a nuestra próxima conferencia que tendremos el día viernes 9 de octubre, China, la gran oportunidad, en donde expertos en este tema nos compartirán el escenario estadístico y económico de China y la logística de cómo pueden exportar sus productos de forma presencial o por medio del envío de muestras de los mismos productos que ustedes tienen para su difusión en China, en donde hay una comunidad de enlace que puede realizar esta promoción sin que ustedes vayan al país por el momento. No se lo pierdan, iniciamos a las 12 del día vía Zoom este viernes 9 de octubre. Los esperamos con mucho gusto. Les informamos que si algún asistente desea solicitar constancia de participación de este evento empresarial, nos pueden solicitarlo al gerente UNIDEM de su zona. Queremos agradecer a los más de 118 participantes que tuvimos conectados en este evento en las 3 plataformas de manera simultánea, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook. Vamos a proceder a entregar los reconocimientos. Si me pueden apoyar en ponerlos en pantalla, por favor. A nombre de Unión Industrial del Estado de México, queremos hacerle un reconocimiento al doctor Raúl Rivera Padilla, quien es presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea Eficacia de la nueva prueba diagnóstica de seguimiento para COVID-19 con duración de 1 hora. Contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Hoy, 6 de octubre del 2020, la Unión hace la fuerza y firma nuestro director general, el maestro Francisco José Cuevas Barganes, a nombre de la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México. Asimismo, entregamos el reconocimiento al doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM. Muchas gracias por su exposición en este tema con duración de 1 hora. Y de igual manera, a nombre de la mesa directiva, firma el reconocimiento el maestro Francisco Cuevas Barganes, quien es nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchísimas gracias, doctores. Les agradecemos su exposición. A todos los asistentes les agradecemos su conexión. Nos vemos el próximo martes y siendo la 1:04, damos por clausurada esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, que sigan bien y nos vemos muy pronto.